¿Qué tal amigos? ¿Qué tal hermanos? Soy el apóstol Juan Climenti y bueno, yo siempre opiné y siempre dije que los problemas tanto familiares, internos, de la familia, de la iglesia no tienen que ser resueltos a través del Facebook. Pero quiero hablarles porque esto ha trascendido ya, más allá de lo que yo imaginaba. Tengo una hija, Mariana Climenti, que hace 2 años ella salió de la iglesia con una división. Yo nunca hablé porque siempre esperé que ella pudiera reaccionar, que pudiera entender. No la hemos perseguido, jamás he hablado de ella, pero me veo en la obligación de poder hablar porque hay parientes que están en mi Facebook que no son creyentes, amigos, hermanos que viven en diferentes provincias, ciudades y aún países que no pueden ser lastimados, y yo no puedo explicarles a cada uno de ellos lo que estoy viviendo. Entonces quiero usar este mismo medio que vos usaste, Mariana, que usás en tu Facebook para decir que soy un falso profeta, para decir que soy un falso apóstol. Te quiero comentar cosas que vos sabés. Yo hace más de 40 años que ejerzo el pastorado, llevo más de 1 millón de almas ganadas para el reino. No soy apóstol de hace 15 días, un año atrás. Soy apóstol porque he fundado más de 100 iglesias en la República Argentina y me duele mucho todas las cosas que de tu Facebook, gente que te asociaste, gente que no cree en los milagros, gente que no cree en la sanidad, no cree en la liberación, no cree en la llenura del Espíritu Santo, no cree en lo profético. Y bueno, esa asociación de gente que está alrededor tuyo te ha llevado a convertirte en una enemiga del mensaje que yo predico. Este mensaje fue el que mamaste, el que recibiste, el que hizo de vos una mujer de bien. Pero hoy realmente me siento triste porque tu honra no llega. La Biblia enseña que debemos honrar a nuestros padres, que debemos honrar a nuestra madre, a nuestro padre para tener largos días sobre la tierra. Realmente cuando saliste de la iglesia eras una pastora local, quiere decir que cuando saliste del ministerio dejaste de ser pastora. Yo eso no lo comenté, no lo dije. Te pones pastora Mariana Climenti. Bueno, nada de eso me molestó. Allá vos, es tu responsabilidad. Pero sí me duele que de tu propio Facebook, mi propia hija, gente que no cree en los milagros, gente que no cree en la sanidad, gente que no cree en lo profético, me ofenda diciendo que soy un falso profeta, un falso apóstol, un falso pastor, cuando tengo una vida dedicada al Evangelio, cuando mi prédica siempre fue en bien de las almas, no cambié mi mensaje. Yo puedo decir que tengo el mismo mensaje que hace 40 años cuando predicaba en las plazas, en las calles, en los colectivos y en cada lugar donde comencé a extender el mensaje de Jesucristo. Pero Mariana, quiero decirte algo como padre, yo te perdono y entiendo que tal vez la gente que tenés al lado tuyo no te puede dar el consejo que yo te quiero alcanzar a través del Facebook. Mariana, dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Por eso, hija, te bendigo y pido que Dios pueda llamarte a una profunda reflexión. Bueno, quiero saludar a toda la iglesia del Señor, aquella iglesia que persevera en la palabra profética más segura, o sea, la Biblia, aquella iglesia que no se vende, que permanece en santidad, buscando la aprobación de Dios en todo, y no siendo solamente oidora, sino siendo hacedora de la palabra de Dios, aquella iglesia valiente y que está en defensa por la verdad. A esa iglesia es a la que saludo y a la que me dirijo. Bueno, el propósito de este audio es que quiero hacer una aclaración con respecto a dichos de mi padre. Mi padre se llama Juan Climenti. Dichos de mi padre hacia mi persona. Y como no tengo nada que esconder porque ante Dios estoy al descubierto, desnuda ante Dios, entonces voy a hablar con total libertad. Porque, como dice su palabra, Jesús lo dijo, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y como soy una persona libre en Cristo Jesús, puedo hablar con total libertad la verdad. Con respecto a mi padre, en respuesta a lo que él dice de mi salida de su ministerio, él asegura que salí por medio de una división. Y ante todo, quiero aclarar eso, porque
yo me aparté del ministerio de mi padre porque estaban predicando una falsa doctrina. Lamentablemente mis padres son falsos profetas y falsos apóstoles, porque se apartaron literalmente de las Sagradas Escrituras. Predican sobre pactos financieros, positivismo, humanismo, metafísica, maldiciones generacionales que continúan después del nuevo nacimiento, ¿no? Qué extraño. Una persona que por medio de la predicación del Evangelio, el cual ha operado por medio del Espíritu Santo un nuevo nacimiento, que tenga que andar liberándose diariamente, es verdaderamente contradictorio a lo que dicen las Sagradas Escrituras en Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y así muchas otras falsas doctrinas como la paternidad espiritual, entre otras, y se han apartado completamente del fundamento de la Iglesia, el cual es Cristo, su palabra plasmada en las Sagradas Escrituras. Y resulta que viven supuestamente de nuevas revelaciones, experiencias personales, experiencias emocionales, por encima de lo que es la palabra de Dios, la autoridad máxima, ¿no? Desórdenes dentro de sus cultos, supuestamente cultos de fuego y de poder, yo diría más bien fuego extraño, donde vomitan para liberarse, tiran sal para espantar demonios, etcétera, etcétera, etcétera. Y saben que lo único que consiguen con eso es llevar, lamentablemente, a miles y miles de personas a la condenación, a una condenación sin Cristo. Y bueno, resulta que el mensaje que yo mamé de mis padres fue un mensaje diluido. Eso fue lo que yo recibí de niña, de muy niña. Un mensaje diluido, que fue siendo introducido en pequeñas cuotas, digamos, ¿no? De manera meticulosa, lo cual no pude discernir en su momento. Y eso fue lo que absorbí con el correr de los años. Yo no iba a desconfiar de ninguna manera de mis padres, como ellos me mentirían, ¿no? Así que yo confiaba en ellos. Pero resulta que 3 años antes de apartarme de su ministerio, se metieron con el falso apóstol Guillermo Maldonado. Mi hermano fue el que los introdujo en eso. Fue el que los llevó a uno de esos congresos que hacía este movimiento profético y sobrenatural, lo llaman, ¿no? Bueno, ellos fueron por un tiempo y cuando ellos regresan aquí a Buenos Aires, de manera abrupta dijeron que todo lo que ellos estaban haciendo estaba mal, que entraban a una nueva temporada de empoderamiento, que todas las canciones que cantaban estaban mal, que teníamos que cantar canciones relacionadas con lo sobrenatural, y empezaron a pactar financieramente con la palabra de Dios por dinero. Y bueno, así muchas cosas más que produjeron en mí un clic, que me hicieron reflexionar y cuestionar la fe en la que estaba. Y les cuestioné a mis padres todo esto nuevo que estaban haciendo. Y saben que no recibí ninguna respuesta fundamentada con la palabra de Dios de parte de ellos, sino que mi padre me dijo estas palabras: es lo que funciona. Eso fue lo que me dijo mi padre. Y eso fue realmente un golpe muy duro para mí, porque todo ese castillo de naipes que había construido hasta ese momento estaba siendo derribado. Y efectivamente lo que no estaba fundamentado sobre la roca, como dice la palabra del Señor, evidentemente, si se fundamenta sobre la arena, cae. Y es grande su ruina, dice la palabra del Señor. Así que fue un duro golpe para mí. Y allí me vi en la realidad en la que estaba, una mentira. Y comencé a buscar respuestas en Dios, en su palabra. Y allí encontré la luz, la respuesta. Y me di cuenta que jamás se había operado en mí un nuevo nacimiento. Y noté mi vileza ante Dios y me arrepentí y corrí a los brazos de Jesús y me di cuenta que había vivido una gran mentira toda mi vida. Allí Dios empezó a tratar en mi corazón, mi vida comenzó a ser transformada por la palabra de Dios, lloré mucho, noté que era una persona soberbia, orgullosa, y es que no lo notaba antes, porque jamás la predicación me confrontó con mi propio pecado. Así que Dios trató con mi vida.
Y una vez que salí de ese error, pude enfrentarme a esa realidad que estaba viviendo, que era una vil mentira, como bien lo dije recién. Y por eso me aparté. Y por un momento pensé que ellos también estaban equivocados como lo estuve yo, pero ellos sabían muy bien lo que hacían. Lo que hacían no era bíblico. Su respuesta fue más que elocuente, más que clara. Esto es lo que funciona. Eso fue lo que me dijo mi padre. Y bueno, después mi padre sube un video público en Face y dice que yo era una pastora local de su iglesia, que él me levantó como eso, una simple pastora local de su iglesia, y que una vez que yo me fui del ministerio, ya dejé de ser pastora. Qué extraña esta afirmación, ¿no? Y totalmente antibíblica, porque en Romanos 11:29 dice que son irrevocables los dones y el llamamiento de Dios. ¿Qué pasó? ¿Dios se equivocó? ¿No me llamó Dios? ¿Y entonces por qué me ungieron como pastora? ¿Cómo es eso? Un pastor es local, pero si cuestiona cosas antibíblicas, le borran el llamamiento porque no pueden cuestionar al hombre cuando se aparta de lo bíblico. ¿Cómo es eso? Qué contradictorio, ¿no? El llamamiento y los dones son irrevocables. No pueden torcer las escrituras. Por más que mi padre diga que dejé de ser pastora, la realidad es que el llamamiento es irrevocable. No pueden contradecir las palabras de Dios. Viven en la mentira. Mi madre, por ejemplo, y ya quiero cerrar con esto, porque es importante que lo diga, dice que ellos resucitaron 23 muertos, a veces 23, a veces 26, 21, como mienten tanto, se olvida mi mamá. Y ellos se adjudican cada uno de los milagros como que fueran de ellos. Y cuenta mi madre que como comprobante de esas resucitaciones, ¿no?, tienen los certificados de defunción de esas personas. Bueno, yo la invito a que muestre esas pruebas. No las tiene. ¿Por qué? Porque es una burda mentira. Y así muchísimas cosas más. Y yo no podía ser cómplice de esa mentira, por eso me aparté de ese ministerio. Y con respecto, ya cerrando, a la trayectoria que tanto se adjudica mi padre, ¿no?, que habla de su gran trayectoria. ¿Qué trayectoria es la que se adjudica mi padre? ¿La de predicar un falso evangelio? ¿La de hacer foco en las añadiduras y no en presentar el evangelio genuino, que es el único que puede salvar al alma? Ellos tratan de desacreditarme para desacreditar el mensaje genuino del evangelio. Yo creo en los milagros. ¿Cómo no voy a creer en los milagros? Mi vida es un milagro. El Señor quitó el velo de mis ojos. Yo no podía ser madre y Dios me regaló un hijo. Y mi vida es un milagro. Yo creo en la sanidad, en la llenura del Espíritu Santo, en la liberación, pero en la liberación que se opera por el oír la palabra de Dios. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. No necesitamos de liberarnos todos los días. Es una vez y el Señor te hace verdaderamente libre. No en liberarnos todos los días como si el pecado siguiera enseñoreándose de nosotros luego de la transformación y del nuevo nacimiento, ¿no? En ese tipo de liberación no creo yo. Pero creo en los milagros, creo en Jesús, creo que Jesús vino a este mundo a morir por los pecadores, pero para que ellos reconozcan su pecado y corran a los brazos de Jesús, y para ya no seguir siendo esclavos del pecado, sino esclavos de Jesús, siervos de Jesús. Eso es lo que significa la palabra siervo, ¿no? El sometimiento a ese Salvador, a Jesucristo, ¿no?, que muchos no quieren someterse. Bueno, esto era la aclaración que quería hacer. Que Dios los bendiga mucho, y como, bueno, la verdad nos hace libres, entonces yo con total libertad cuento la verdad, que es una sola. Que Dios los bendiga.